bombazo auténtico lo que acabamos de descubrir. No sabemos si la invasión de Ceuta se gestó para dejar expuesto el modelo de inmigración de España y, por tanto, mostrar ante todos el fracaso de unas políticas con el fin de imponer otras, o tal vez simplemente se esté aprovechando lo ocurrido para fortalecer ese relato, porque la verdad que suena muy extraña la impostura del gobierno de Giorgia Meloni, que desde el primer momento se posicionó señalando a Pedro Sánchez, y de cómo prácticamente otros 21 estados de la comunidad de la Unión Europea, mejor dicho, en total 22 con Italia, se han mostrado tan críticos sobre el modelo de inmigración de Pedro Sánchez. Y debemos preguntarnos, ¿ha sido todo orquestado para exponer ante la opinión pública la necesidad de medidas más contundentes en Europa contra la inmigración y, por tanto, legitimarlas? ¿O es simplemente un uso instrumental de lo que ha ocurrido para sacar beneficio político? Lo que no cabe duda es que en Europa los vientos han girado, tan es así que incluso un socio de Pedro Sánchez en Europa, como es el gobierno de Dinamarca, que es un gobierno de izquierda, socio de los socialistas, se ha posicionado en el lugar de Giorgia Meloni, que precisamente ha utilizado lo ocurrido para mostrar ante los ciudadanos italianos primero y los europeos que la reunión de hoy sobre lo ocurrido en Ceuta ha servido para imponer su modelo y dejar claro cuáles son los caminos que Europa debe abandonar. Pedro Sánchez se queda solo en Europa en materia de inmigración y ojo porque esto podría representar el pulgar hacia abajo de Ursula von der Leyen, que con este episodio, con este antecedente, podría ya haber activado el procedimiento interno para dejar caer a Pedro Sánchez. Tal vez Pedro Sánchez ya no es un socio útil para von der Leyen y ha llegado el momento de dejarlo expuesto, de mostrar ante todos, ante toda Europa, su fracaso, y así lo han querido manifestar en la cumbre de ministros de Asuntos Interiores de Europa, en la que Marlaska hoy ha venido refiriendo claramente, como él sabe hacer, mintiendo, que todo se ha desarrollado con cordialidad. Pero ojo porque le han leído la cartilla, tan se la han leído al gobierno español, que el gobierno español ya ha tenido que activar una fragata para mostrar que va a hacer algo en Ceuta. Te lo voy a contar todo en este vídeo. Venga. Ojo con esta noticia de Artículo 14, desde luego no es un periódico, digamos, de principal impacto, pero no deja de ser un periódico que en más de una ocasión ha revelado exclusivas importantes. Para sorpresa de nadie, los servicios de inteligencia europeos también sabían que se estaba preparando una avalancha desde Rabat sobre Ceuta. Ojo, porque esto podría hacernos pensar hasta qué punto todo se orquestó para poner en crisis un país que hasta hace muy poco ha rechazado la asunción de medidas sobre inmigración mucho más contundentes que, sin embargo, en Europa se están defendiendo desde países como Alemania, Dinamarca, Suecia, Finlandia, Italia, Austria, por supuesto, Hungría, no hablamos, Eslovaquia tampoco, Polonia, prácticamente España, junto con Francia, Portugal e Irlanda, se han quedado solos. Si vamos a ver la lista de firmantes del comunicado que pide prácticamente endurecer las medidas contra la inmigración ilegal en Europa, pues los países que han quedado aislados son precisamente España, Francia, Irlanda, Luxemburgo y Portugal. Inmigración, 22 países de la Unión Europea han firmado la carta impulsada por Italia y Dinamarca para reforzar las fronteras exteriores y acelerar las expulsiones. Los 5 estados que no han firmado son los que te he mencionado. Y ojo porque esto además ha provocado que después de la reunión de hoy, Europa le tirase las orejas a España. Tan es así que, fíjate, noticias de hace muy poquito, Defensa se ha visto obligado a enviar un buque de la Armada a Ceuta tras la avalancha migratoria desde Marruecos. ¿Qué pretende hacer este buque? Ojo, cuidado, porque serían capaces de meter a las personas que se quedan en Ceuta, que no quieren regresar,
a Marruecos, porque tal vez ni siquiera son marroquíes, meterlos en la fragata y finalmente repartirlos por el resto de España. Cuidado que esto no ha gustado nada a la Unión Europea, tan es así que fíjate que el primer ministro de Bélgica pide llegar al fondo de lo sucedido en Ceuta. Hay muchas contradicciones. Está claro que Europa debe cerrar sus fronteras. Hasta Bélgica, que es un país que históricamente se ha mostrado muy inclusivo, ha cambiado el rumbo. Y si cambia el rumbo Bélgica, si cambia el rumbo Suecia, que lleva 2 décadas de errores en cuanto a inmigración, pues cuidado porque esta es la nueva líder que se está erigiendo en materia de inmigración en Europa. Esto es lo que titulaba el Telegraph. Italia quiere que la Unión Europea envíe a solicitantes de asilo rechazados a centros de repatriación en África con países como Ghana, Ruanda, Senegal y Túnez, que supuestamente estarían dispuestos a albergar las instalaciones. Giorgia Meloni impulsará la propuesta de una reunión de emergencia de la Unión Europea sobre la crisis migratoria de Ceuta. Fíjate cómo Giorgia Meloni se está posicionando como la persona que está impulsando las reuniones, tiene acuerdo con algunos países, obviamente todo eso es acuerdo, vamos, yo no tengo la menor duda de que se trata de acuerdos de corrupción, una nueva forma de hacer negocio, te doy concesiones, doy franquicia a esos países que reciben dinero de la Unión Europea para recibir a las oleadas de migrantes que Europa no puede ya acoger, ¿no? Prácticamente lo que se pretende es que esas personas que quedan en Ceuta sean repartidos por otros países, deberían ser devueltos, sobre todo los menores, a las familias y no convertirse en víctima de las redes de explotación del gobierno de Pedro Sánchez. Quién sabe, podrían acabar incluso en una de las saunas de Sabiniano, de estar Sabiniano en vida. No te quepa la menor duda que podría ocurrir algo similar, pero fíjate lo que tenemos además aquí de que lo publica el partido de Giorgia Meloni, vértice de la Unión Europea en el signo de Giorgia Meloni. Están haciendo creer que todo lo que se ha montado esta mañana es porque lo ha pedido que Giorgia Meloni está liderando una mayoría de 22 países y que hay unos cuantos que se están quedando solos, ¿no? Europa cambia de paso. Hoy se reúne la cumbre extraordinaria de los ministros del Interior de la Unión Europea, solicitada por Italia y Dinamarca y respaldada por completo por 22 Estados miembros. En el centro, la defensa de la frontera exteriores, lucha contra la inmigración irregular y fortalecimiento de la seguridad del espacio Schengen. La línea promovida por Giorgia Meloni recoge cada vez más consenso en Europa. Defender las fronteras significa defender la seguridad de la nación. Eso dicen, mientras están dando también están comenzando a circular las imágenes que el gobierno de Pedro Sánchez no quería divulgar, porque según el gobierno de Pedro Sánchez, Italia no podía sacar a España de Schengen. Obviamente no puede sacar a España de Schengen Italia, pero sí que puede imponer al final estamos en tretas dialécticas, sí que puede imponer unos controles de pasaporte que ya se están ejecutando en Italia. Euprepio Padula decía, acabamos de llegar a Brindisi está en la Puglia, en Italia, como para el gobierno Meloni ya no somos Schengen, la policía controla uno a uno nuestros documentos. Dice, vergüenza del gobierno italiano. No, tal vez vergüenza del gobierno español, que pudo hacer algo para detener la avalancha migratoria y no quiso hacerlo. O tal vez no pudo hacer nada porque todo esto se orquestó para precisamente poner en crisis el modelo inmigratorio de España. Esta era la cola que publicaba Euprepio Padula. Controlo pasaportes en llegadas internacionales. Tengo otra imagen de cómo se ha organizado un aeropuerto de Toscana Aeroporti. Imagen en Italia, los españoles somos los parias de Europa, decía Rosa Díez, gracias a un gobierno que es en sí mismo una anomalía democrática. Fíjate, pasajeros procedentes de España tienen que pasar por el control migratorio. Eso significa que todos tienen que pasar y mostrar su DNI o su pasaporte. Los comunitarios tendrán que mostrar su DNI, los extracomunitarios su pasaporte. Yo, por mi parte, no he recibido nada del consulado italiano que debería estar informando también a los italianos que en periodo vacacional desde España podrían viajar a Italia. No he recibido ninguna comunicación, por tanto, no sé hasta qué punto esto es una imagen de inteligencia artificial
o de qué se está hablando. La verdad que comienzo a dudar de todo lo que estoy recibiendo, pero bueno, yo te lo comparto igualmente. Fíjate cómo, sin embargo, aquí el gobierno español y los políticos españoles están tratando de tergiversar todo esto para que no nos demos cuenta en España de que el gobierno de Pedro Sánchez se ha quedado aislado, de que ha perdido el relato de que Europa va hacia otro modelo y que se tiene que adecuar. Sigue el gobierno de Pedro Sánchez prácticamente manteniéndose en sus RQR. Borrell lamenta que la solidaridad de la Unión Europea ha muerto ante la crisis de Ceuta y critica que algunos países, algunos no, la mayoría de países, 22 de 27, hayan antepuesto sus intereses electorales. Vamos a ver, señor Borrell, me voy a poner en grande. ¿No será que si 22 países, que son la mayoría respecto a 27, se han manifestado de una manera, los que están anteponiendo sus intereses a los intereses de la mayoría son aquellos que se han quedado solos? ¿No será que aquí el señor Borrell está obrando según la tan conocida maniobra de manipulación de la proyección narcisista? Es decir, está proyectando a los demás, atribuyendo a los demás lo que es una prerrogativa propia, porque si 22, que no son algunos países, sino son la mayoría, se posicionan de una manera, el que se está manteniendo esos intereses partidistas y electorales no son esos 22, que son la mayoría, sino son aquellos que se están quedando solos. Josep Borrell está manipulando. Borrell acusa a Italia de poner fuego a la mecha y denuncia su demagogia populista tras la crisis migratoria de Ceuta. Denuncia a Italia como para hacer creer que es Italia la que está sola cuando la que se ha quedado sola es España. No lo olvidemos. Pero no es España, no somos los españoles, no. Es el gobierno de Pedro Sánchez que se está quedando aislado frente a un modelo que ya es mayoría en Europa, que pretende prevalecer y que está utilizando lo ocurrido en Ceuta para dejar expuesto el fracaso del modelo migratorio de Pedro Sánchez. Sánchez pide ayuda a Europa 3 meses después de negarse a firmar un pacto internacional para reforzar las fronteras. Ojo, quiero decir, te has negado hace 3 meses formar parte de un pacto para fortalecer la frontera, no has querido estar ahí, no has querido adoptar medidas, ahora sufres la consecuencia, tal vez merecidas o tal vez porque otros han maniobrado para que te ocurra aquello que te ha ocurrido con el fin de dejar expuesta tu soledad, dejar expuesto tu aislamiento y ahora pides ayuda, eres como Pedro y el lobo. Has estado jugando con la amenaza, haciendo caso omiso a la amenaza, y cuando la amenaza y el lobo viene, entonces pides ayuda, mientras otros te habían dicho hace 3 meses de comenzar a poner esas medidas que ahora te exigen. Es tremendo, o por las que ahora te castigan por no haberlas aplicado. Eso es lo que está ocurriendo. El gobierno de España está haciendo creer a los españoles que los insolidarios son los europeos cuando hay 22 gobiernos de la Unión Europea que están alineados en bloque y le están diciendo a España, Pedro Sánchez, espabila, adecúate a lo que quiere Europa y si te quedas solo, entonces te vamos a señalar hasta que tengas que caer y te vamos a sustituir por otro gobierno. Pues esto es lo que podría estar ocurriendo. El gobierno italiano reprocha a España no haber consultado la regularización de inmigrantes con la Unión Europea, no haberse alineado con la Unión Europea en cuanto a medidas sobre inmigración, denuncia ante Europa para investigar si el gobierno ha incumplido en Ceuta la legislación de control de frontera. Esta es una denuncia de abogados cristianos porque nos estamos dando cuenta que lejos de lo que quiere mostrarnos el gobierno de Pedro Sánchez, de que hay una conspiración ultraderechista en la internacional, ultraderechista que está atentando contra los intereses del gobierno de Pedro Sánchez, la realidad es que es Pedro Sánchez que se ha quedado solo con su modelo migratorio que quiere emprender una lucha contra molinos de viento cuando ya la mayoría ya les está diciendo, Sánchez, espabila o te vas. Y si no te vas, te montamos una crisis migratoria para señalarte, para nuevamente mostrar tus vergüenzas ante tus propios ciudadanos, ante los europeos, que pierdas consensos, que pierdas socios en Europa y que por quedarte solo nadie te proteja y al final tengas que irte. Esto es lo que creo que está pasando. Europa destapa la traición
22 países corroboraron que la Moncloa sabía que Ceuta sería asaltada y lo ocultó, dice Miguel Pader. El informe de los servicios de inteligencia europeos confirma que la invasión de Ceuta estaba planificada desde Rabat y fue comunicada previamente, cuanto con el consentimiento de la Unión Europea para poner en crisis al gobierno de Pedro Sánchez y dejarlo expuesto ante sus socios. Esto es lo que debemos comenzar a preguntarnos. Esta filtración destruye los balances de Sánchez y demuestra una pasividad consciente al no blindar el perímetro. El descontento de 22 Estados miembros de la Unión Europea que cuestionan el sanchismo ratifica que Bruselas considera la inacción fronteriza una capitulación que desprotege la frontera sur común. Ocultar las alertas internacionales para camuflar una agresión de Marruecos desborda la incompetencia aduanera y entra de lleno en el Código Penal. La Moncloa ha preferido amordazar la seguridad del Estado antes que activar a las Fuerzas Armadas para detener el chantaje migratorio. Mientras Ursula von der Leyen intenta rebajar la tensión, solo aparentemente, en el fondo lo que está haciendo Ursula von der Leyen es dejar caer a Pedro Sánchez, la potencia europea endurece en su postura ante la debilidad de un gobierno vendido que regala la soberanía nacional. Eso es lo que decía Miguel Pader en su brillante análisis, pero no olvidemos, de hecho, que la soledad de Pedro Sánchez comienza a verse también en Europa, donde otros gobiernos comienzan también a criticarle por sus actitudes, ¿no? Se va de vacaciones, publica una playlist a lo Obama, ¿no? Para la música del verano, cuando, sin embargo, fíjate, Nicola Procaccini, el primer ministro español, está de vacaciones en Lanzarote y hace pocas horas ha posteado la playlist musical del verano. El mágico mundo de la izquierda es todo. Y el gobierno de Giorgia Meloni, el partido de gobierno de Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia, decía: la única lista de reproducción que debería escuchar Pedro Sánchez son las protestas de los españoles. ¿Qué queremos? Que se vaya. Dime tú si esto no es suficiente demostración de que Sánchez y el gobierno de Pedro Sánchez se ha quedado solo en Europa. Lo que no sabemos si la crisis, la invasión a Ceuta pudo haberse gestado y creado para poner en crisis precisamente al gobierno y dejarlo solo ante los socios europeos para imponer un nuevo relato sobre políticas migratorias, o es que Europa rápidamente ha aprovechado lo ocurrido para imponer nuevos modelos de gestión de la inmigración frente al modelo español. Da igual que sea una cosa u otra, lo que queda claro es que el gobierno de Sánchez y Pedro Sánchez se han quedado solos en Europa y ya no les cree nadie. Aquí en España lo sabíamos, pero pierden consensos, pierden aliados, y esto podría ser el principio del fin también de Pedro Sánchez en Europa y a nivel internacional. ¿Ocurrirá? ¿Qué opinas? ¿Crees que están comenzando a dejar caer a Pedro Sánchez también en el extranjero? Escríbeme tu opinión, te espero en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita para recibir la notificación, porque en el momento en el que publique el próximo vídeo, ahí nos encontraremos. Y hipear. Eso sí, chao.